interesante. Hoy es un tema que Dios me regaló, que ministró mi vida y que yo dije, oh Dios, necesito cambiar, necesito hacer ajustes en mi vida porque no quiero ser como colocamos en el post que mandamos el día de ayer. ¿Alguien vio lo que mandamos el día de ayer en las redes sociales? Y si no, los invito a que nos sigan. Estamos ahí, esta es la invitación, la cuña radial, no sé cómo ustedes le digan, para que nos sigan, para que ayudemos a que la palabra del Señor siga avanzando. Si eres tan capaz de compartir memes y eres tan capaz de compartir chistes en tus redes sociales o la foto de, no sé, cuando estás en vacaciones que te vas a la playa y tomas una foto de tus pies para mostrarle a todo el mundo que estás de vacaciones, pues te invito a que tomes una foto aquí y digas, estoy en la casa del Señor, que de vez en cuando también es bueno que las personas vean y digan, uy, miren esta persona, yo no sabía que era cristiano, yo no sabía que él iba a una iglesia, porque todos son fotos de vacaciones, de los pies, de las uñas, del perro, de la comida, pero nunca de la iglesia. Entonces los invito a que miren las redes sociales. Pero si no lo miraste, nosotros mandamos un post que decía gran promoción, 50% de descuento, cristianos baratos. Y entonces es un post que es gracioso, que es chistoso, pero mira a la persona que tienes al lado y dile, tú no puedes ser un cristiano barato. Ya que no adivinan de qué vamos a hablar el día de hoy. Cristianos baratos. Ahora, una de las mejores cosas o experiencias que nosotros podemos tener, y esto lo digo desde un punto de vista no tan doctrinal, ni tan teológico, ni tan profundo, es poder disfrutar de cuando tú y yo tenemos la oportunidad de comprar buenas cosas. ¿A cuántos de los que estamos acá nos gusta comprar buenas cosas? No sé qué te guste comprar a ti. A mí me gusta, por ejemplo, la tecnología. Y me gusta la tecnología que es de X característica. A ustedes tal vez les guste otra cosa. A las mujeres les puede gustar, no sé, un bolso de X marca. A los caballeros les puede gustar, no sé qué les gusta a los caballeros, digamos que un sastre, un vestido, no creo que les guste mucho. Digamos que unos sneakers, entonces algo bien de marca, algo bien nice. Entonces a todos nos gusta eso. De pronto a los caballeros, ahí la tengo. A los caballeros tal vez les gusta tener un buen reloj. A mí me encantan los relojes. Me gusta comprarme un buen reloj. Y cuando trato de comprar un reloj, trato de no escatimar en comprar un buen reloj. Y creo que esto es uno de los placeres que nosotros tenemos. Hay algunas personas que por el contrario les gusta las experiencias culinarias. Entonces, saben que pueden ir al establecimiento de la esquina donde pueden comprar las arepas, los taquitos, las empanadas que nos gusta y que es rico de vez en cuando ir a comer, pero de vez en cuando dicen, uy, vamos a ir a un restaurante de fusión culinaria para poder tener algo diferente y poder experimentar algo diferente. Y todas esas cosas, todos esos gustos, por lo general sabemos que tienen un precio más elevado de lo que nosotros llegásemos a pensar por un instante. Pero a cada uno de esos artículos que nosotros podemos comprar, podemos ver y podemos obtener, siempre hay la competencia, que no quiero decir de qué país, pero todos sabemos de qué país, y siempre sacan el mismo artículo, pero ¿qué? Más barato. Y sacan, entonces tú ves el bolso la mujer ve el bolso en la tienda X de super renombre y se mete al internet y pum, por allá una página con unas letras súper raras de un idioma súper raro y tú ves solo la foto y dice, es el mismo bolso, son los mismos zapatos, son los mismos, es el mismo reloj, pero es barato. Ahora, ¿qué pasa con esos artículos que compramos que son de una calidad dudosa? Antiguamente, desafortunadamente tenemos que decirlo también, antiguamente las cosas se creaban para durar.
Los carros antiguos, siempre yo lo he escuchado, ya estoy sonando como papá, como una persona mayor. Los teenagers me van a entender algún día. Los carros de antes no son como los de ahora. Y eso que yo solo tengo un carro de los que están ahorita, ¿no? Pero los carros de antes, yo se lo escuchaba a mi papá ahí, porque mi papá se lo escuchó al abuelo, porque el abuelo se lo escuchó, bueno, no sé qué. Los carros de antes eran ¿qué? Carros de verdad, que estaban diseñados para durar, que eran buenos y que eran costosos en aquella época. Ahora relativamente comprar un carro es muy económico, ¿no? ¿Cuántos de nosotros muchas veces necesitamos comprar un carro de afán y entonces miramos, no revisamos el carro, no miramos carro por $1,000, uf, ese fue, y compramos el carro de $1,000 y no nos sirvió porque pues es muy económico y sabemos, todos se nos ha enseñado este dicho, o si no, te lo voy a enseñar yo, que me lo enseñaron a mí. Y este dicho dice, lo barato sale caro. Y muchas veces uno termina comprando 10 veces el mismo artículo en vez de comprar una sola vez el artículo bueno. Ahorita tú y yo podemos tener desacuerdos en el sentido de que las cosas tal vez no se realizan para que duren, se realizan para que tengan un determinado tiempo de vida y después se dañen y tú tengas que invertir en algo nuevo. Pero todos entendemos la premisa de que las cosas que son de marca, son finas, son de esta índole, tienen una mejor calidad, tienen una mejor duración. Y eso me lleva a pensar de que estos artículos, vamos a ver 3 características que tienen estos artículos, los artículos baratos, y vamos a contraponer la idea para lo que son los artículos de verdad y cómo eso se relaciona con tu vida y mi vida. Porque tú y yo no podemos seguir siendo, y confío en Dios que no lo seas, y yo sé que no lo seas, eso es para otras personas, pero ustedes tienen el privilegio de oírlas, que no seamos cristianos baratos. Ahora, un cristiano barato, ¿por qué es barato? Un cristiano barato es aquel cristiano que no reconoce el precio de lo que tiene, que es la salvación. Me sentaba a hablar con algunas personas y estábamos hablando de la salvación y estábamos hablando de lo que Jesús hizo por nosotros, y en esa conversación esa persona me decía, pero es que la salvación es gratuita, la salvación no costó nada. Yo decía, ¿perdón? Que sí, la salvación no, yo no tengo que hacer nada para ser salvo. Y yo pensaba y empezaba como a cuestionarme porque la salvación costó. Pregúntale a la persona que tienes al lado, ¿cuánto costó la salvación que hoy tienes? Y muchos no sabemos cuánto costó. Déjame decirte que la salvación que tú y yo tenemos fue el plan más elaborado que ha existido en la tierra y que va a existir. Desde la creación, desde el día, llamémoslo 0001, en la mente de Dios, cuando Dios decidió hacernos, Él sabía todo lo que iba a pasar. Sabía que el hombre y la raza humana iba a pecar. Sabía que la serpiente se iba a levantar para tratar de confundir a su creación. Sabía que en un momento determinado su creación le iba a decir, ¿sabe qué, Dios? Yo prefiero tomar mi propio camino. Y se separó. Nada de esto fue al azar. Nada de esto fue un Dios estando en su trono, gobernando con poder y autoridad, diciendo, oh, la creación se me salió de las manos. El enemigo es Satanás, se salió de mi control. Yo no sabía que se iba a levantar de esta manera. Yo no sabía que él iba a llevarse las 3/4 partes de los ejércitos celestiales para el infierno. No lo sabía. Muchos llegamos a la vida cristiana pensando cosas similares. Es que Dios no sabía que tú y esto iba a pasar. Dios no sabía que yo iba a tener esto, que yo iba a vivir esto. Yo no sabía que esto iba a pasar. Pero déjame decirte algo. Todo lo que pasa en la tierra pasa porque ¿qué? Porque Dios lo permitió. Todo. Lo hablábamos en el domingo pasado cuando hablábamos que aún las tentaciones Dios las permite. Dios no tienta. Eso es otra cosa, pero Dios las permite. Veíamos el ejemplo que decía Mateo, que el Espíritu Santo tomó a Jesús al desierto para hacer ¿qué?
tentado. Tú y yo como hijos de Dios tenemos que saber que todo lo que vivimos, sea bueno, sea malo, es permitido por Dios para su perfecta voluntad. Y que todo a los que le amamos nos ayuda para bien. Pero tú y yo no podemos seguir siendo esos cristianos que pensamos que la salvación es sencillamente un regalo. Porque ¿cuántos hemos recibido un regalo que creemos que no sirve para mucho? ¿Cuántos lo voy a decir escuetamente, cuántos de nosotros hemos recibido en Navidad ese par de medias que decimos, ¿para qué? Otro par de medias que yo tengo ahí, ¿para qué? Pero ¿qué pasa si alguien dice, mira, yo te voy a dar los papás que tienen hijos y que los hijos ya están en edad de conducir y que en algunos de los casos los padres dicen, bueno, yo le voy a dar el primer carro a mi hijo? ¿Cuál es la diferencia entre el papá regalándole un par de medias y el papá regalándole un carro? ¿Cuál crees que cuidan más? ¿Cuál crees que van a estar más precavidos? Teóricamente deberían estar más precavidos cuando el regalo es mucho más costoso, pero yo sé que aquí hay padres y todos me están haciendo ojitos y todos fuimos hijos también y también podemos estar haciendo ojitos de que muchas veces lo que nos regala, lo que es regalado, no se cuida, no se valora. Entonces yo me acuerdo mis padres cuando me decían, pero cuide los zapatos, se los acabo de comprar. Tiene otros viejos, vaya y juegue fútbol con esos viejos y guarde esos nuevos. Y yo como que me daba pereza, entonces no me cambiaba los zapatos y los terminaba dañando en una semana. Y así con muchas cosas. El primer celular que me entregó mi papá, cuídalo porque es costoso, cuídalo. Y para mí, pues sí, era super play, super chévere, mira mi nuevo celular, mira mi nuevo pero al igual salía a jugar y lo dejaba botado en todo lado, se me caía de las mesas y no me importaba, porque ¿qué? Porque para mí había sido ¿qué? Diga conmigo, gratis. Lo que es gratis, desafortunadamente nosotros tendemos a ¿qué? A menospreciarlo. Lo que es gratis nosotros no lo valoramos porque no nos ha costado. Como los padres que están aquí presentes saben que tienen que enseñarle a sus hijos a que tienen que valorar las cosas que se les den. Por mucho o por poco tienen que valorar absolutamente todo. Pero ¿qué pasa si tú como padre le das a tu hijo y ves que tu hijo no valora lo que tú le estás dando? Técnicamente tú vas a hacer ¿qué? Vas a empezar a quitarle un poco de eso porque él tiene que aprender a valorar. Abre tu Biblia conmigo, por favor, en Romanos capítulo 8. Y vamos a ver el verso 29 y el verso 32. Algo que tú y yo tenemos que tener en cuenta y tener presente cada día que nos levantamos. Cada día que nosotros abrimos nuestros ojos y pensamos en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Romanos capítulo 8, verso 29 y 32. ¿Lo tenemos, amada iglesia? Dice la palabra del Señor: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, y a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Dice el autor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? Mi amada familia, cuando nosotros miramos en los artículos que se supone que son de calidad, estos artículos que son de un costo un poco más elevado, son porque son artículos que no son creados al azar. No fue un accidente que alguien dijo un día, hoy voy a hacer esto, aunque puede empezar la idea principal de un accidente. Pero en estos artículos hay un tiempo en donde se está planeando cada aspecto de la puesta de ese artículo. Porque estos artículos van a tener que cumplir un estándar específico.
Y este estándar específico tiene que ser aprobado, porque si no el artículo es desechado. Mi hermanos, déjame decirte que Dios ha planeado exactamente todo lo que tiene que ver con tu vida, a tal punto de que hoy tú te llamas hijo de Dios. Y muchos de nosotros no valoramos el que seamos hijos de Dios, porque es tan normal. Todos nosotros hemos crecido en una casa, y todos nosotros hemos crecido, digo yo hasta lo poco que puedo saber de las personas, pero todos nosotros hemos crecido con alguien relacionado a nosotros, con algún familiar, con alguien, un tío, una abuela, nuestros padres, y todos tenemos esa relación. Pero este versículo se hace una realidad diferente para alguien que haya sido huérfano. Alguien que haya crecido en un hogar de paso, en un hogar donde no hay papá, mamá, solo hay trabajadores. Cuando llega a entender este pasaje, lo entiende de una manera diferente a la que tú y yo muchas veces la entendemos. ¿Por qué? Porque nosotros damos por sentado la relación que tenemos con nuestros padres, o con nuestros abuelos, o con nuestros tíos, o con la persona que nos haya criado. Y entonces para nosotros es normal el que esa persona nos tenga que cuidar, nos tenga que amar, nos tenga que soportar, nos tenga que hacer tantas cosas. Pero cuando tú le dices esto a una persona que creció sola, en un lugar donde nunca tuvo la oportunidad de decir papá, mamá, hermano, o que pudo decir tía, tío, abuelo, sino que dependía de alguien más, literalmente dependían de la buena voluntad de algunas instituciones en regalar cosas. Miren, yo me acuerdo que una vez yo fui cuando estábamos en Colombia con la iglesia, fuimos a un pueblo que se llamaba El Espinal a regalar juguetes en Navidad. Y para nosotros fue tan increíble ver cómo estos niños cogían los regalos, que para los niños de la iglesia, que nosotros también dimos regalos a los niños de la iglesia, los niños de la iglesia cogieron el regalo y lo vieron y dijeron: ay, esto está muy feo, y lo dejaron a un lado. A ninguno les gustó realmente porque les parecía barato. Cuando fuimos a este otro lugar que era de muy escasos recursos y entregamos los regalos, ustedes no se imaginan los ojos de los niños al abrir los regalos. Eso era algo para ellos increíble, porque ellos entendían que nadie estaba obligado a hacerlo. Nadie estaba obligado a llevarles ese regalo, pero aún así, por la misericordia de Dios, que recibieron ese regalo. Y entonces les cambió el panorama y cogían, me acuerdo, los balones, cogían los carritos, las muñecas, y eso, jugaban, saltaban, gritaban. Eso era increíble y eso nos conmovía mucho. Y yo sé que ustedes también han visto videos de esa índole, donde a personas les llevan todas esas cosas de esa manera. Pero mira, los cristianos baratos piensan que todo es por obligación de Dios. No conocen lo que Dios pagó por ti. Mira a la persona que tienes al lado y literal, dile: Jesús murió por ti. Cuando tú piensas eso, es como si ves a la persona que tienes al lado, literalmente al lado, de carne y hueso, que respira, que tiene sentimientos. Decide tomar tu lugar para morir, para que tú vivas. Eso es algo que a nosotros se nos hace muy normal, porque no pensamos la trascendencia de lo que pasó. Acompáñame a Isaías para que tú y yo podamos ver un poquito de lo que pasó con respecto a la salvación. Isaías capítulo 53. Y mira lo que dice ahí, versos 5 al verso 7. Isaías 53, versos 5 al 7. Mas él, estamos hablando de Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová
cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Alguien de los que está aquí presente alguna vez vio la película La Pasión de Cristo? Yo me acuerdo que cuando recién vi esa película, para mí fue chocante porque fue muy sangrienta la película. Y cuando veía eso, es increíble que eso que pasó con Jesús haya sido por mi culpa, de la misma manera que ha sido por tu culpa. A él dice que Jesús fue molido por nuestros pecados. Nosotros leemos eso muy como leyendo el periódico, como leyendo una revista o como leyendo un estado de Facebook. No nos importa. Pero cuando él dice acá molido literalmente, o sea, Jesús dice la palabra que fue tan brutalmente castigado por tus pecados y por mis pecados, que él perdió la forma de hombre por ti y por mí. Y yo no quiero sonar, un poco burdo o cosas por el estilo, pero todos nosotros nos encanta la belleza. Y todos nosotros, yo sé que no estamos mirando cosas amarillistas cuando, por ejemplo, ocurren los accidentes, ocurren las cosas estas, pero de vez en cuando alguno entra por accidente a mirar una de esas cosas. No hay nada más horrible que ver una persona en un accidente, el cual el accidente fue tan fuerte que perdió todo rastro de lo que era antes. Porque ya no reconoces a la persona que está frente a ti, o que pues está muerta en este caso, porque ha quedado completamente desfigurada. El castigo de Jesús fue de esa manera. ¿Y sabes por qué fue? Por ti. Cada golpe que recibió fue por ti. Cada bofetada que él recibió fue por ti. Cada gota de sangre que derramó, que soltó, fue por ti y fue por mí. Por nuestras rebeliones. Cada vez que tú y yo decimos, ¿sabes qué, Jesús? No voy a ir a la iglesia hoy porque estoy muy cansado. Esa es una rebelión y por esa rebelión murió Jesús. Cada vez que tú decides guardarte algo en tu bolsillo que no te pertenece, por eso murió Jesús. Por eso murió Jesús. Un cristiano barato no le importa el valor de lo que pagó Jesús, porque para él mismo no ha tenido que pagar ningún valor. Él mismo no ha tenido que sacrificarse, él mismo no ha tenido que hacer ningún esfuerzo. Alguien más lo hizo por él y por eso él sencillamente no le importa. No le importa si viene a la iglesia, no le importa si ora, no le importa si lea la Biblia, porque al fin y al cabo no tuvimos que pagar absolutamente nada. Y hacemos como cuando nos regalan a nosotros las medias en Navidad, que las ponemos en el drawer ahí y las dejamos ahí y después nos damos cuenta que sí son bien útiles, porque son medias nuevas. Pero nosotros las dejamos ahí y los vemos de la misma manera. Sacamos esas medias ahí que nos regalaron y de la misma manera que sacamos a Dios y vemos que es útil de vez en cuando. Vemos que es útil cuando estoy más o menos mal con mi marido, con mi esposo, con mis hijos, con mi familia, o que estoy enfermo, y entonces sacamos las medias y nos las ponemos y decimos, ay Señor, sácame de este problema, sáname de esta situación, sáname de lo otro. Y ya cuando pasó, nos volvemos a quitar las medias y las guardamos porque no nos costó absolutamente nada. El hecho de que tú estés acá hoy, le estás diciendo a Dios con tu vida y no con tus palabras, le estás diciendo, Dios, gracias por lo que hiciste en esa cruz. Cada que tú entras a la iglesia y nos podemos reunir y podemos cantar y podemos exaltar su nombre, le estamos diciendo a Jesús, gracias, porque me diste la oportunidad de estar acá. ¿Sabes? Hay personas que nunca van a tener esa oportunidad. Porque no quieren, literalmente. Porque por una decisión propia, única, deciden voluntariamente rechazar a Jesús. Y decir, no me importa, yo hago con mi vida lo que a mí me parezca porque es mi vida y yo soy dueño de mi vida. Y deciden hacerlo. Pregúntale a la persona que tienes al lado y dile, ¿tus actos están agradeciendo a Jesús? ¿O a quién están agradeciendo tus actos? ¿Te están agradeciendo a ti mismo? ¿Estás satisfecho con tu vida? Y no le estamos dando importancia a Jesús. Eso es lo primero que los cristianos baratos
tienen en la cabeza: la salvación es gratis y no me cuesta nada. Pregúntate tú qué piensas. Segunda característica de los cristianos baratos: cuando tú tienes un artículo de calidad, el artículo de calidad, después de tener un alto tiempo de planeación y de análisis y de gestión, llega el momento en donde empiezan a ser probados los artículos de calidad. Entonces, ustedes han visto, por ejemplo, cómo prueban a los celulares. Yo me acuerdo que estuve mirando unos videos de cuando estuvieron haciendo las pruebas con ese celular que se abre, no me acuerdo el nuevo celular que salió ahorita, y que colocaban en una máquina súper interesante el dispositivo, y el único propósito de esa máquina era abrir y cerrar el dispositivo para ver cuántas veces duraba. Y durante los periodos de prueba se dieron cuenta que tenían que cambiar diferentes partes del mecanismo de apertura porque no duraban lo suficiente. Entonces se dieron cuenta que tenían que cambiar materiales, tenían que hacer ingeniería de una manera diferente, de una cosa que era ridícula, tenían que cambiar absolutamente todo, porque cuando se probaba el artículo se daban cuenta que habían fallas. Ahora, en base a esta analogía, tú y yo tenemos los materiales adecuados. Mira a la persona que tienes al lado tuyo y dile: tú tienes lo que se necesita. Ahora, no solo es necesario tener lo que se necesita para ser hijo de Dios, se necesita el proceso de ser hijo de Dios. Se necesita el proceso donde tú y yo le decimos: Señor, ¿sabes? Yo voy a menguar en mis decisiones y en mi vida, en el beneficio que yo intento buscar. Yo voy a menguar para que Él ¿qué? Crezca. Y ese proceso cuesta porque cuando tú estás en tu cama y tú dices: tengo que levantarme a orar, ¿tu cuerpo qué te dice? Ay, la cama está muy rica, está muy caliente. Y ahorita que se empieza ¿cómo se llama? Amanecer súper tarde. En el verano, pues obviamente de pronto es un poco más fácil porque tú sabes que a las 6 de la mañana, 5:30 ya está más clarito, ya está más nice. Y todos nosotros somos seres anímicos, y cuando vemos ese sol radiante por la ventana decimos: voy a salir a conquistar el mundo. Y cuando vemos la nube negra y bien oscuro, nos metemos debajo de la cobija, así decimos: Señor. Y en los momentos del invierno, a muchas personas les cuesta más el levantarse a orar porque están súper calienticos. Miren, no hay nada más feo que tener que levantarse en medio de la noche a ir al baño, porque ese frío entra y no te vuelve a dejar dormir en muchas ocasiones. Lo mismo pasa cuando tú quieres y Dios te empieza a decir, tu espíritu te empieza a decir: levántate, ora 15 minutos. Te levantas usualmente a las 6 de la mañana, a las 5:30. Bueno, levántate a las 5:15 y ora 15 minutos conmigo. Ese es el proceso. Pero ¿qué es lo que dice tu carne y mi carne? Dice: uy, no, está muy calientico acá. 5 minuticos, Señor. Y si no, mañana arranco. ¿Qué es lo que decimos todos, por ejemplo, con el gimnasio? El lunes. Y el lunes está lleno el gimnasio, y para el martes ya está la mitad. Para el miércoles ya solo hay 15%. Y para el jueves ya se descarriaron. Ya no quieren seguir en la misma, porque a nadie le gusta el proceso. Todos los que estamos acá, yo creo y tengo la convicción de que tenemos lo que se necesita para ser hijos de Dios. Tú tienes lo que necesitas para poder transformar a tu familia. Tú tienes lo que necesita tu casa para llegar hasta el próximo nivel. Todos nosotros tenemos lo que se necesita para transformar nuestros trabajos, para transformar a nuestros compañeros, para cambiar al mundo. Pero estamos solo a un proceso de poderlo conseguir. Y el proceso es lo que a nosotros nos refrena. El cristiano barato le corre a los procesos. El cristiano barato no termina. El cristiano barato le dice al pastor: pastor, desde este mes que arranca voy a venir todos los domingos. Y para la mitad del mes ya no volvió. El cristiano barato arranca y a mitad del camino se cuelga y se va. Y termina. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuántas veces yo he estado en algunas oportunidades donde tengo la oportunidad de trabajar, y las personas que me van a enseñar me dicen lo siguiente:
¿usted se va a quedar conmigo? ¿O usted va a aprender y se va a ir? Porque yo no tengo tiempo para que aprenda y se vaya. Si usted quiere, yo le enseño, usted crece, usted puede lograr muchísimas cosas, pero no me haga perder el tiempo estando a medias y dejándolo todo ahí botado. Muchas veces nosotros le queremos hacer perder el tiempo a Dios de la misma manera, porque arrancamos, sí quiero, Jesús, sí quiero, ay, lo voy a hacer, Padre, de verdad, esta oportunidad sí la voy a meter, me voy a meter a hacer un estudio de la Biblia, Señor, esta sí va. Y cuando llegan, no sé, las reuniones familiares, las reuniones de amigos, las salidas, las vacaciones, en otras palabras, cuando llega la excusa, anteponemos la excusa ante todo y nos quedamos cortos en el proceso, porque los cristianos baratos no nos preparamos lo suficiente. El cristiano barato solo se sabe 2, 3 versículos de la Biblia, y no estoy señalando a nadie, y yo no estoy diciendo que tú tengas una memoria pródiga para saberte toda la Biblia, no. Yo te aseguro que si yo te pregunto rápidamente, ¿cuánto es, no sé, 9 por 7? Rápido no sabemos, pero espérame un momentico. Y lo sabemos. Lo mismo pasa con Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor con respecto a estas cosas? Y no me acuerdo qué dice, pero que no debo pecar. Entonces, eso es lo que Dios necesita, que tú y yo cojamos esa habilidad de el proceso, aunque no nos sepamos la Biblia entera, que tú y yo podamos comportarnos como es digno. Porque sabes, si tú eres hijo de Dios y si yo soy hijo de Dios, tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que Él es el que nos da lo que es la justicia y la injusticia. Así que muchas veces tú sabes lo que tienes y lo que no tienes que hacer. El proceso está claro, Dios te pone ahí y tú te das la fuerza para poder pasar esta circunstancia, pero tú decides truncar el proceso y pecar, porque pecar es más rico. Mira a la persona que tienes al lado y dile, pecar es más rico. Pero el proceso es más fructífero. El proceso nos lleva al cielo. La delicia del pecado nos lleva al infierno. Todos sabemos que si nos metemos a la repostería, comemos y salimos más gorditos. Pero si nos metemos a hacer ejercicio en el gimnasio, después de varios meses, porque eso no es a la primera, yo no sé, el pecado es como la repostería. Nosotros nos comemos un postre y pareciera que nos hubiéramos comido toda la panadería, toda la de repostería, solo con un pecado. En cambio vamos al gimnasio y podemos estar todo un día y parece que no hubiésemos hecho nada, pero se empieza a notar, o por lo menos hay que decir amén. Yo creo que se empieza a notar. Lo mismo pasa con Dios. Cuando tú empiezas a ejercitar tu músculo en la fe, cuando tú empiezas a ejercitar tu vida en Dios, poco a poco se empieza a notar. Poco a poco el mismo malgeniado empieza a darse cuenta que ya no explota tan rápido. Poco a poco cuando tú vas manejando y te cierra la persona que tienes al lado, tú dices, oye, Espíritu Santo, me guardaste. Y poco a poco tú empiezas a darte cuenta que hay cambios sutiles. Poco a poco cuando tú vas a ver y te invitan a comer, tú dices, uy, no me puedo comer eso porque tiene mucho azúcar. Poco a poco, pero cuando no ejercitamos nuestras vidas, no nos importa meternos en medio de la mugre, no te importa meterte en medio del pecado y no te importa abandonar lo que Dios ha hecho por ti. Esos son cristianos baratos. Nosotros no podemos hacer esto. Acompáñame a Filipenses. Filipenses capítulo 1, verso 6. Es una promesa que tú y yo tenemos que hacer. Es una promesa que tú y yo tenemos que guardar en nuestro corazón, que Dios te la ha dicho a ti y me la ha dicho a mí. Filipenses capítulo 1, verso 6 dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó que en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mi hermano, Dios comenzó la obra en ti. Dios la va a perfeccionar. Y tú puedes ser lo terco que tú quieras ser, pero Dios va a perfeccionar la obra en ti. Y suena cliché, pero no seamos el Sansón de la época moderna, que por tercos y obstinados y por sencillamente querer alejarnos del proceso, Dios nos tiene que tratar de otra manera. Dios tiene que hacer otras movidas para que tú y yo cumplamos el propósito
por el cual estamos acá. Mira a la persona que tienes al lado con esos ojitos de amor y dile, tú tienes un propósito. No obligues a Dios a que lo cumpla por ti. Porque si Dios tiene que obligarte a cumplirlo, Dios lo hace. Dios hace lo que tenga que hacer. Mira, yo he escuchado testimonios que pareciese que no tuviesen que ser testimonios. Gloria a Dios porque pues pasa de esa manera, pero no tendría que ser así. Pasan los hermanos a la iglesia, quiero dar un testimonio. Dios me llevó a la cárcel y estuve en la cárcel 8 años y allá conocí al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y ahora estoy acá para salir adelante. ¿Por qué tienes que llegar a la cárcel para conocer a Dios? ¿Por qué tienes que perder tu matrimonio para conocer a Dios? ¿Por qué tienes que terminar en un hospital para conocer a Dios? Dice la palabra del Señor que o tú y yo aprendemos por revelación o aprendemos por qué, por humillación. Y muchas veces nosotros estamos jugando con Dios a ver cómo aprendemos. Y lo decimos en Colombia, bueno, no sé si decimos en Colombia o es un dicho mío, pero toreamos a Dios. Toreamos a Dios como que si lo hago, como que no lo hago, y como que decimos, mi papá no lo va a hacer, mi papá, como cuando los niños están jugando. Me acuerdo una vez, les cuento una anécdota, mi papá me dijo, estábamos entrando a una reunión en la casa de una familia, y mi papá me dijo, pórtese bien. Yo estaba chiquito, y yo arranqué, llegué, me senté en la sala, y era de esas casas que tenía, era una puerta, otra puerta acá, y estaba la sala, entonces yo podía correr alrededor. Y fue que mi papá me sentara ahí un momentico y mi papá me tenía la mano. Y fue que mi papá me soltara la mano y yo arranqué a correr por todo lado. Y mi papá solo pasaba colores. Y yo me paraba a la puerta. Y venga para acá. Y yo me paraba y salía corriendo. Porque me gustaba como que jugarle a mi papá. Como a ver que salga corriendo que yo sé que no va a salir corriendo detrás mío. Pero cuando me cogió en la casa, ¡ay, Dios de la gloria! Y muchas veces nosotros somos exactamente igual con Dios. A que no voy a orar, Dios. A que no voy a leer la Biblia. A que este domingo no voy a la iglesia. Oblígueme a ir a la iglesia. A ver qué pasa. Y Dios dice, sí, vamos a ver. Y Dios se ríe. Y después pasa todo lo que pasa. Y pasamos a dar los testimonios que decimos. Mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano están en el hospital, mi hermano en esto, y allá conoció a Dios y ahora es un gran siervo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. No le huyas al proceso. No le huyas al proceso. ¿Cuántos jóvenes, cuántos niños dicen, uy, qué chévere es ir a estudiar? Qué rico irse a levantar todas las mañanas. Y si tú le preguntaras a los niños, porque es algo que yo hubiese hecho, si tú le preguntaras a los niños, ¿tú quieres estudiar? ¿Qué creen que dicen? Padres, no. Yo quiero a mis amiguitos. Yo quiero salir a jugar con todos mis amiguitos, pero yo no quiero ir al colegio. Yo voy es por mis amiguitos. Pero los padres dicen, no, es necesario que ellos vayan, que ellos estudien, que ellos se preparen. Ellos no pueden saltarse ese proceso. Dice la palabra del Señor en Santiago, capítulo 1, verso 2 al 7. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Verso 5. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Mi hermano, sin sonar cliché, nuevamente, no sé qué estés pasando ahorita. No sé si estés en una buena etapa o en una mala etapa. Lo único que yo te digo es, en medio de la etapa que estés, glorifica a Dios en medio de esa etapa. Es el momento de como en la visión de las vacas gordas, de las 7 vacas gordas, donde se tenía que recoger y se tenía que recoger y se tenía que salvar. Hazlo para que después, cuando vengan las 7 vacas flacas, puedas repartir y puedas repartir y puedas repartir.
Es el momento en donde estás en la temporada difícil. Ok, vamos a mirar qué podemos hacer, pero dale gloria a Dios por el medio de ese proceso. Porque si Dios te puso en ese proceso, pese a que tú y yo cometimos errores que nos llevaron a ese proceso también, Dios es fiel y justo y nos ayuda en medio de esa prueba y de esa dificultad. Por eso dice en Efesios capítulo 5, verso 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos en cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, no huyamos de las pruebas. No huyamos de la situación que estemos pasando. Tal vez tú y yo tenemos que parar en este momento de orar de la siguiente manera: Señor, ¿cuándo voy a tener la solución de esto? Nos oramos y le decimos: Señor, sácame de esta situación porque no puedo más. Señor, mira esta situación en la cual me encuentro, Padre, quítala. Ayúdame a salir lo más pronto posible de esta situación. Empecemos a dejar de orar de esa manera y digámosle: Señor Padre, en medio de esta situación, ¿cómo te glorifico? En medio de esta escasez, ¿cómo te glorifico? En medio de esta abundancia, ¿cómo te glorifico? En medio de esta prueba, ¿cómo puedo glorificar tu nombre? Y las cosas van a cambiar y van a tener un tinte diferente. ¿Qué te va a ayudar y qué me va a ayudar a mí? Así que llevamos dos características de los cristianos baratos. Los cristianos baratos, uno, no conocen realmente el valor de lo que recibieron, la salvación. Y los cristianos baratos huyen del proceso. No les gusta pasar por el proceso. Y el tercer aspecto que nosotros vemos: los cristianos baratos son un as aparentando ser el producto real. Los cristianos baratos son aquellos de que decía Dios: no seáis. ¿Se acuerdan que cuando les estaba enseñando, cuando tuvimos la plática de la oración del Padre Nuestro, que decía: no seáis como los hipócritas, que a ellos les encanta orar ¿en dónde? En medio de la sinagoga, en medio de la iglesia, y les gusta levantar las manos para que todos los vean. Y cuando están en ayuno se ponen bien pálidos, se despelucan para que todo el mundo diga: ¿y cómo está, hermano? Y ellos puedan decir: estoy en ayuno, varón. Dice Jesús: no seas como los hipócritas, más bien tú entra en el lugar secreto y cerrada la puerta, ora tú con tu Padre. Hay muchas personas que les gusta estar aparentando. Hay muchos cristianos que sencillamente solo quieren aparentar que han tenido un encuentro con Dios. ¿Y cómo aparentan? Muchos cristianos, no acá, gracias a Dios, en otros lugares, ¿cómo aparentan? Llegan a los encuentros a los servicios y ese día levantan la mano, tiemblan, gritan, se caen, y cuando salen de la iglesia, Dios de la gloria, ese carro es un infierno porque uno los ve por el retrovisor y van agarrados con la esposa y se aletean y dicen y uno los ve y dice: salió el hermanito, porque está pero peleado con su esposa. Y yo no estoy diciendo que tú no pelees. Yo peleo muchas veces, la mayoría de las veces por culpa de mi esposa, pero aún así Dios ha sido tan bueno de que nosotros tenemos que, y sabemos hasta dónde podemos hablar y para no, y respetarnos y cosas por el estilo. Pero las personas que les gusta falsificar esas emociones son las personas que saben que es una apariencia lo que demuestran. Es la típica persona que llega aquí a la iglesia y no a esta, a otras. Llega a la iglesia y se sienta en las esquinas a orar la Biblia, porque en toda la semana no lo han hecho. Entonces, para que todos los hermanos vean que están orando y que están leyendo la Biblia. Y saben ellos que llegan a las casas y guardan la Biblia y hasta el próximo domingo. ¿Cómo lo saben? Porque cuando vienen aquí a abrir la Biblia, la leen en el mismo capítulo que venían leyendo desde la vez anterior. Porque siempre es una apariencia. Siempre es una apariencia, y cantan y hablan y lloran, pero realmente no tienen una vida íntima con su Creador. Ahora, en este artículo
en esta cosa, los cristianos baratos pueden engañar a las personas. Mira a la persona que tienes al lado y dile, tú puedes engañarme. De la misma manera que cuando nosotros compramos, yo me acuerdo que una vez, hace tiempo atrás, cuando recién salió los BlackBerry, los teléfonos estos negritos súper chiquiticos que eran súper, pues yo estaba en Colombia y eran muy caros, carísimos. Y un día fuimos a un lugar donde vendían celulares y había uno que era idéntico a un BlackBerry, pero idéntico. La única diferencia es que tú les tirabas una antena y era televisor. Ya sabías que no era BlackBerry, entonces yo aparentaba con ese celular y todo el mundo lo sacaba y lo veía y pasaba desapercibido, hasta que un día llegué a un lugar y me pidieron el PIN. Y ese celular era falso, ese celular no tenía PIN, no tenía manera de poderse comunicar a través del mecanismo o de la red que hacían los BlackBerry, porque los BlackBerry antes era como los mensajes instantáneos, como WhatsApp, como todas esas cosas, pero antes lo hacían a través de lo que se llamaba el PIN. Y entonces si tú tenías un BlackBerry, yo tenía un BlackBerry, tú le pedías el PIN y podíamos textear el uno al otro. Y en esa conversación me pidieron el PIN y yo no sabía qué hacer, porque no tenía PIN, el teléfono era falso. Y pasé una vergüenza. Pero le dije, mira, el mío tiene televisor. Lo mismo pasa con los cristianos. Tú y yo vamos a poder aparentar todo lo que queramos hasta que llegue un momento en donde va a ser revelado lo que realmente hay en tu corazón y en mi corazón. Y vamos a ser avergonzados. Va a llegar un momento en donde Dios va a poner a prueba. Dice la palabra del Señor que Él pone y que pasa por fuego la obra que han construido tus manos. Y el día verá si lo que tú has construido ha sido con paja, ha sido con madera o ha sido con piedras preciosas, con oro. El día va a amanecer cuando de lo que estés hecho se va a ver. Es el día donde nosotros vemos que tantos hermanos, después de X o Y momento, deciden irse, deciden blasfemar, deciden apartarse del Señor. Y es cuando uno dice, tal vez nunca fueron de nosotros, solo estuvieron aparentando. Solo estuvieron aparentando ser hijos de Dios, aparentando que leían la Biblia, aparentando que oraban, aparentando que estaban comprometidos con la iglesia, aparentando que tenían una vida que quería agradar a Dios. Y llegó un punto en donde la mentira no puede ser sostenida. Mira a la persona que tienes al lado y dile, la mentira un día se hace pública. Y ese día, ay, ay, ay. Ay, 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 cuando todo lo que tú has creado es en base a una mentira. Porque la mentira va agrandándose, 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 agrandándose. Y es difícil ya empezar a mirar. Antes era un poco más, digo yo, fácil decir que éramos hijos de Dios, porque hijos de Dios podemos tratar de aparentarlo. Pero hay una historia de un pastor que un día tuvo un problema con su laptop y no le servía. Y él intentó por todo lado y no le servía. Y llamó a un técnico de sistemas. Le dijo, ven, mira, ayúdame con mi computador, no sé qué le pasó. Se puso lento, ya no abre nada, quedó frisado completamente. Y el técnico, ok, usted ha hecho algo normal, ha hecho algo fuera de lo normal, se lo prestó a alguien, navegó en alguna página extraña, ¿usted vio algo? ¿No? Cuando empezó a hacer el diagnóstico, un virus por una página pornográfica. Y entonces entró a mirar, ok, vamos a rastrear, de pronto alguien cogió, le hackeó, vamos a mirar el historial. Dios de la gloria. El técnico, el ingeniero, arregló el computador sin decir una sola palabra. Este señor, el pastor, obviamente no le había dicho que él era pastor. No habían llegado hasta ese punto. El caso fue que cuando él terminó,
el técnico de ingeniero terminó de arreglar el computador, le dijo: pastor, sus predicaciones a mí me han bendecido mucho. ¿Puedo orar por usted para que Dios le ayude con esto? Y dice, en este momento ese pastor dice que se le cayó todo, que fue como si hubieran roto, porque él dice que el ambiente en el cuarto se volvió tenso, el frío se erizó, porque esta persona era una persona famosa, entre comillas. Y el técnico que él dijo: ¿quién va a saber quién soy yo? Esta persona ni idea, ni cristiano será. Cuando llegó y vio, empezó a mirar todo el historial de todas las cosas, Lo único que le puedo decir: pastor, sus predicaciones me han bendecido mucho. ¿Puedo orar por usted para que Dios lo ayude con este problema? ¿Qué creen que le tocó decir al pastor? Hermano, pues ore. Y qué vergüenza. Y es este pastor el que cuenta la historia. Y dice: mire, yo pensé que nadie nunca iba a descubrir que yo tenía una puerta trasera por la cual yo le estaba dejando entrar cosas a mi corazón. Y yo creía que lo que yo hacía a escondidas nadie lo iba a ver nunca. Y por una bobada de un computador lento, gracias a Dios, entre comillas, fue esta persona la que me encontró. Pero ¿qué hubiese pasado si hubiese sido de otra manera? Y esto no es un consejo para que entonces todos borremos el historial de navegación. No. Eso no es un consejo para eso. Es que muchas veces tú y yo nos creemos seguros en ocultar cosas y pensamos que nadie se va a dar cuenta, y nos volvemos hábiles en mirar en qué momento es el adecuado, en qué momento podemos hacer las cosas. Y cuando nos sentimos más seguros es cuando Dios muchas veces tiene que llamarte y decir: hey, venga papito, que tenemos que arreglar cuentas y tenemos que hacer las cosas. No permitas que una fachada sea todo lo que vean las personas. Es por eso que la palabra del Señor dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Que tu palabra sea tu palabra de verdad, tú honra tu palabra, pero no seas una persona que promete y que no cumples, porque todo es fachada. Y llega un día en donde todos sabrán de ese inconveniente y llegará la vergüenza. Y esas son las consecuencias de ser ¿qué? Cristianos baratos. Es preferible que tú le digas honestamente al Señor: Señor, mi vida ha sido una farsa hasta el momento, te necesito. Porque la primera señal es reconocer tu estado. Hasta que tú y yo no reconozcamos que estamos haciendo algo mal, no podemos dar el primer paso para avanzar. ¿Cuál es el primer paso que tienen que dar? Por ejemplo, las personas que van a los alcohólicos anónimos: reconocer que tienen un problema y reconocer que dicen: yo soy alcohólico y necesito recuperarme. Tú y yo, nuestro primer paso es reconocer y decir: Señor, yo soy pecador, yo soy malo y te necesito. Dejemos de vivir con apariencias, porque la apariencia no nos va a servir de nada. Termino con esto. Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al verso 3. Mira lo que dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mis hermanos, no podemos seguir aparentando el ser cristianos cuando no somos cristianos. Cuando lo que rige tu vida no es el deseo de agradar a Dios, déjame decirte que no eres seguidor de Dios. Y cuando tú empiezas a tener esos problemas y empiezas a sentarte a mirar: ok, ¿a quién le estoy dando prioridad? ¿A Dios o a mis deseos? ¿O a Dios? Es el primer paso para decir: Señor, te necesito, porque estoy tambaleando acá. Quiero poner mis pasos y mis prioridades por encima de las tuyas y sé que no debo hacerlo. Ayuda.
Y es ahí cuando Dios dice: yo no doy una tentación ni una prueba más grande de la que tú puedas superar, de la que yo pueda superar. Dios te va a ayudar, pero tú y yo tenemos que ser sinceros con Dios y decirle: Señor, muchas veces he sido un cristiano barato, quiero volverme un cristiano caro, un cristiano deseable, un cristiano como esos que todos los pastores anhelan, un cristiano que llega al hermanito que es útil para todo. Y uno dice: ¡y qué bendición este hermano! Porque para lo que se necesita en la iglesia, este varón, esta mujer hace de todo, es un siervazo. Y no como ese típico hermano que uno no se acuerda si viene, si no viene, porque ni idea el hermanito. Vuélvete ese cristiano que todos quieran estar al lado de él, que todos digan: yo quiero sentarme a escuchar lo que usted dice, porque lo que usted dice es diferente, pero transforma, me insta a ser mejor. Quiero estar con usted porque todo lo que usted me motiva a seguir adelante. Cuando estoy con usted y cuando hablo las cosas con usted, sé que hay una esperanza, hay un camino, hay un diferente. Usted me muestra un Jesús vivo, un Jesús extraño, pero que me gusta. Y no como el cristiano de que yo no sabía que usted era cristiano y llevo trabajando en la misma empresa 7 años y ni idea que usted y se congrega en la iglesia de un amigo, porque así somos nosotros. Mis hermanos, cerremos nuestros ojitos por un instante. Y hoy digámosle al Señor: Padre, tú nos conoces, inclusive mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos. Padre, dice tu palabra, Jesús, que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Padre, hoy tal vez, Jesús, nuestro corazón nos ha venido engañando a nosotros mismos, creyendo ser hijos tuyos, creyendo ser cristianos de verdad. Padre, cuando miramos ahora sí nuestras vidas, cada decisión que tomamos, Jesús, ha sido una decisión que solo nos alegra a nosotros mismos y que no te da gloria. Ha sido una decisión que satisface nuestras necesidades primarias, Jesús, y no te satisface a ti. Padre, perdónanos porque muchas veces venimos a la iglesia y es como cualquier cosa, Dios, pero no entendemos lo profundo y el misterio tan grande, Padre, que es el simple hecho, Dios mío, de estar acá, de estar con nuestros hermanos y poder levantar manos a ti y decirte: Abba, Padre. El poder y el misterio que hay en esa verdad, Dios mío, tal vez pasa desapercibida por nuestras vidas, como un regalo de Navidad que no queremos. Padre, hoy te pido que tú seas, Señor, ayudándonos a cada uno de nosotros. Dios mío, hoy queremos que cada día cuando nos levantemos recordemos, Señor, lo que tú has pagado por nosotros, Señor, y lo que tú has hecho por nosotros, Jesús. Padre, que cada día cuando nos levantemos y veamos las dificultades frente a nosotros, recordemos, Señor, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, y que, Padre, tenemos la oportunidad de aprender nuevas cosas en medio de la situación, por buena o por mala que sea. Dios mío, podemos darte gloria. Señor, permítenos que en cada una de las vivencias que tengamos en nuestros trabajos, en nuestras casas, Señor, en nuestro círculo social, Dios mío, te demos gloria a ti, Jesús. Te glorifiquemos con nuestros actos, Señor. Padre, permite que nuestras vidas hablen más que nuestros labios, Jesús, para que las personas vean lo que hacemos y no lo que decimos, Señor, porque tal vez la gente está cansada de oírnos porque no ve nada, Jesús. Padre, perdónanos porque muchas veces nos interesa más el qué dirán, el cómo me ven, el que yo puedo pretender ser un buen hijo de Dios, el puedo pretender que tengo una relación contigo, que puedo pretender que te amo, Padre, cuando en realidad en la semana, Jesús, me olvido de ti. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para estar contigo. Sencillamente vengo los domingos, Señor, porque creo que ya es lo máximo que puedo hacer, Jesús. Y tal vez me he venido engañando a mí mismo, creyendo que eso es todo lo que puedo hacer, cuando realmente, Dios, puedo hacer mucho más. Espíritu, te pido que tú seas obrando, Dios. Tú fuiste el que diste, Padre Celestial, esta enseñanza a nuestros corazones, y que como leíamos, bendito Señor, que nosotros podamos hacer los cambios necesarios, Señor.
para no decir que vivimos y realmente estemos muertos, Señor, todo lo contrario, para poder velar y estar contigo y que tú te gloríes, Señor, de nosotros y que las personas puedan ver, Dios mío, lo que tú ves, Jesús, que te amamos, que te necesitamos, Señor, que vivimos por ti y vivimos para ti, Jesús. Danos la fuerza necesaria, Dios mío, para ponernos en lucha, Dios mío, y continuar, Jesús. Te damos gracias, Padre Celestial, por la obra redentora que has comenzado en cada uno de nosotros, Señor, por la justificación que has traído, por la santificación que has traído, Señor, y por el crecimiento, Dios, que tú has traído en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque cada día podemos ver tu mano y la veremos cada vez más. Mayormente veremos tu gloria, Padre eterno. Señor, y te damos gracias porque no salimos de la misma manera que entramos. Salimos, Señor, gozosos porque tú nos amas, porque tú estás con nosotros y porque nosotros estaremos contigo hasta el fin de nuestros días, Jesús. Y podremos un día estar en el más allá, Dios mío, junto a ti, glorificándote, Padre. Te pido, eterno Rey, que tú seas ayudándonos en las situaciones, Señor, que cada uno de nosotros va a enfrentar esta semana. Vamos a enfrentar retos, vamos a enfrentar tentaciones, vamos a enfrentar desilusiones de la misma manera que vamos a enfrentar alegrías y éxitos. En cada una de ellas, Señor, ayúdanos a que tú seas glorificado, Dios, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor, en todo tiempo. Oramos, Padre Celestial, y agradecemos tu presencia y tu comunión con nosotros. Y oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.